Hoy en Caribe Salud le damos la bienvenida al ginecólogo Francisco Tevenín, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, con quien hablaremos sobre la mortalidad materna y neonatal en República Dominicana. Bienvenido, doctor, ¿cómo se siente? Bienvenido, gracias Jessica por estar aquí. Gracias a usted por venir. Doctor, vamos a empezar hablando de las causas principales sobre la mortalidad materna y neonatal. Bien, tú sabes que la mortalidad materna y neonatal son dos componentes que tienen, diríamos, unos niveles de atención hasta un poco diferentes, ¿no? Mientras la mortalidad materna tiene más que ver en los tetras, en el punto de vista de las enfermedades que se le presenta a la mujer, todavía en nuestro país y durante años vemos que las causas de muerte materna casi siempre son una triada. Se pueden a veces alternar en cuanto a mayor importancia, pero está la hipertensión del embarazo, la hemorragia y la sepsis. En este momento inclusive la hemorragia casi está parecida a la hipertensión en el sentido de que posiblemente los mecanismos para manejar la hipertensión han podido ser efectivos en algunas medidas. Lógico, nunca vamos a evitarla porque la causa de la hipertensión verdaderamente no se conoce, entonces ahí todo lo que se hace en pro de controlarla, ese trastorno hipertensivo durante el embarazo, pues son intentos de querer reducir, pero es una patología que al no ser atendida debidamente lleva a la muerte de la mamá. Las hemorragias, ahora mismo se está tratando de querer controlar esto. ¿Por qué? Porque las hemorragias obstétricas son causas prevenibles, ¿no? Entonces, el ministerio ahora mismo, igualmente la Sociedad Obstetricia, por ejemplo, conjuntamente con la perinatología, estamos trabajando en educar, en educación continua, continuada al médico para que pueda manejar este problema. Y en ese sentido yo creo que se ha ido controlando, se ha ido tratando un intento para que esto no lleve a cabo a la muerte de la madre. Desde el punto de vista neonatal, ya ahí entra más que todo el pediatra, como diríamos, el pediatra perinatólogo, neonatólogo, que aunque la muerte neonatal, en cierto sentido, son las que más pesan sobre la muerte infantil, y dentro de la muerte neonatal lo que más pesa es el prematuro hace el binomio obstetra y neonatólogo, porque el prematuro no debería de nacer, porque si no nace, no debería de nacer en el sentido de siendo un prematuro, porque si no nace en ese periodo del embarazo, pues tiene mejor posibilidad de sobrevida. Pero el neonatólogo entonces es el que tiene que atender ese niño que nace antes del tiempo del término del embarazo, y entonces indudablemente que hay un binomio de un manejo de la mamá para que el médico trate de poder llegar a evitar que nazca antes del término ese bebé o que nazca lo más cerca posible del término, porque mientras más prematuros son, más posibilidades de muerte tienen. Y el pediatra neonatólogo pues tratar de resolver las complicaciones que presenta este prematuro, complicaciones respiratorias, complicaciones infecciosas, la enterocolitis necrotizante, que es un problema intestinal también. Entonces son las patologías y la sepsis. Ya cuando tú sales de toda esta patología, posiblemente te mueres por sepsis, porque son niños que tienen muchos tiempos internos y mucho costo para el Estado. Entonces el prematuro cuesta para el Estado una cantidad de inversión, porque a veces pueden durar hasta un mes y hasta más de un mes interno en una unidad de cuidado intensivo neonatal, y es costoso. Entonces, manejar el prematuro desde el embarazo para que esa mamá, por algunos mecanismos de predicción y hasta de manejo terapéutico, no tenga un niño muy prematuro, es importante. Manejar el prematuro porque nace, desde el punto de vista neonatal, también. Pero fíjate que desde el punto de vista neonatal, la tecnología ha ido cada vez progresando y ya se mueren menos niños hasta de menores edades estacionarias. Antes un niño de 30 semanas posiblemente se moría más fácil que ahora ya, donde la implementación de medicamentos, de terapias de asistencia respiratoria han hecho que se mueran menos. Entonces, lo que yo sí diría como Sociedad de Medicina Perinatal y es que siempre hago llamado de atención, es verdad que los mecanismos de servicios de salud han ido funcionando, pero no hemos podido ir cambiando las tasas de mortalidad. O sea, si tú tienes una muerte materna de más de 100 muertes maternas por 100.000, ¿no? Entonces, ahora mismo está en 139, ha llegado a 169 a final del año, ha subido a 200, no a 200, cerca de 200. Entonces, si ahora pues ha reducido a 139, ¿no? Y estaba en 168 al final del año, pues en estos 3 meses algo se ha hecho que hemos podido reducirla, pero sigo por encima de 100.000 muertes maternas, más de 100 muertes maternas por 100.000
mujeres que se embarazan. Entonces, todavía nos falta mucho. Y la muerte neonatal, sí, yo digo que no hemos podido, siempre nos mantenemos entre 12, 15, 16, ahora bajó a 12, por 1000 niños que nacen vivos, o sea, y es lo que nos llama la atención. ¿Por qué tanta tecnología? Y se siguen muriendo. Entonces, es como lo que decimos ahora, si lo del que te denota una patología es muerte, y tú evitas que la mujer muera, pues tú estás progresando. Claro. Te pongo el ejemplo, que no viene al caso, pero que está de boga en discusión, lo del COVID, ¿no? El COVID diríamos, bueno, ¿tenemos o no tenemos COVID? Eso es discutible. Si lo que tú estás evitando, que por el COVID las personas se mueran y prácticamente ya no se están muriendo, pues tú estás controlando algo. Eso pasa, pero pasémoslo a la perinatología, desde el punto de vista neonatal y desde el punto de vista materno. Si tú estás controlando una patología que te lleva a la muerte, pero se sigue muriendo, todavía no has podido llegar a decir que la controla. Entonces, ahí es que radica nuestra importancia. Nosotros como sociedad trabajamos indudablemente que nuestro target, diríamos, nuestro punto objetivo es el prematuro. O sea, para mí como sociedad es que tenemos que reducir la tasa de prematuro de alguna u otra forma, trabajar en pro para eso. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo los datos estadísticos. Si la mortalidad infantil, el más del 70% aproximadamente se muere en el periodo neonatal, que es los primeros 28 días. Y de esos primeros 28 días, lo que más se muere es el niño cuando nace prematuro, en más del 60%. Es indudable que si tú manejas que el niño ni nazca prematuro ni se muera, vas a reducir la mortalidad infantil. Eso es un mecanismo que se entiende. ¿Quiénes tienen más riesgos en cuanto a edad, doctor? ¿En cuanto a edad de nacer? En cuanto a la edad de las madres, por ejemplo, de sufrir. Sí, el más riesgo, los riesgos son diferentes en el embarazo. O sea, el embarazo del primer trimestre es un riesgo a la pérdida espontánea, donde entra una serie de patologías de anomalías del desarrollo del embarazo, de condiciones maternas de mujeres que tienen cierto tipo de enfermedades, de patologías agregadas al bebé en sí, infecciosas, incompetencias de la mujer de poder retener un embarazo. En el segundo trimestre ya llevan a otro tipo de muertes que generalmente las mujeres embarazadas no tienden a morir en esta etapa, a menos que no sean mujeres que tienen una enfermedad ya muy deteriorada. Porque inclusive, por ejemplo, una cardiópata, que se supone que no debe embarazarse, la cardiópata, aún embarazada, en las primeras 20 semanas del embarazo muchas veces no da signo de que está con problemas, pero después de las 24, 26, 28 semanas comienza a descompensarse. Entonces, la mujer cardiópata que tú la ves bien en el primer trimestre, sí se te puede morir en un segundo trimestre, unas 28 o 30 semanas, por una descompensación, porque el embarazo cambia ahí. Igualmente pasa con los bebés. No es el mismo el bebé de antes de las 20 semanas que el que pasa las 20 semanas, ni el de las 20 que el que pasa las 28. Entonces, la mortalidad se está tratando de controlar, inclusive de bebés que pasen por encima ya de las 24 semanas. Inclusive hay medicamentos que se aplican para tratar de evitar que el niño nacerá con un problema de distrés respiratorio, ¿no? Síndrome de distrés respiratorio, como se llama, enfermedades respiratorias, que usa, por ejemplo, esteroides, y se ha planteado que si tú lo utilizas a partir de las 24 semanas en adelante, puedes tener una mayor posibilidad de que ese niño pueda sobrevivir desde el punto de vista pulmonar, aunque tenga otras complicaciones. Lo que se discute es por debajo de las 24, ¿se usa, no se usa? ¿El niño sobrevive, no sobrevive? Y ahí comienzan los mecanismos de sobrevida muy difíciles para un bebé. En nuestro país es indudable que antes a las 28 semanas los niños, si no se morían todos, eran casi la mayoría. Ya ahora un niño de 28, por la tecnología neonatal, han ido sobreviviendo. Gracias a Dios, desde el punto de vista estadístico que tenemos, la mayoría de los niños muchas veces que nacen en prematuro, nacen entre las 32 y las 36 semanas. Después, indudablemente que tienen un mejor manejo para poder sobrevivir. Pero tú dirías lo mismo, bueno, si está la tecnología, ¿cómo sigue la tasa en estos que sobreviven? Bueno, porque pueden sobrevivir a ciertas condiciones de enfermedades. Distrés respiratorio, enterocolitis, hemorragias intracraneales, pero entonces a veces sobrepasan esto, pero se infectan. Entonces se te mueren después por la infección. O sea, siempre hay una causa que lo conlleva por su condición de prematuro.
Doctor, ¿cuál sigue siendo el reto para las autoridades en cuanto a este tema? En los dos aspectos. En el punto de vista materno, yo creo que hay que seguir trabajando en esto que se está tratando de llevar, la educación continuada al médico. O sea, que el médico esté consciente de las aplicaciones de protocolos adecuados para manejar una paciente hipertensa, de protocolos adecuados para manejar una paciente desnutrida con anemia, de protocolos adecuados para poder, diríamos, contrarrestar una mujer con una emergencia de una hemorragia obstétrica, cuál es la tecnología, la técnica que ella debería de aplicar. O sea, yo creo que llevar a encaminarnos por eso, porque no la vamos a evitar. O sea, a veces tú puedes evitar una hemorragia si conoces la historia de la mujer. Y ahí yo siempre, en otra oportunidad, he planteado lo siguiente. Una de las formas de que podamos identificar estos factores de riesgo es la consulta prenatal. ¿Qué pasa? Tenemos un bajo nivel de consulta prenatal principalmente de las extranjeras que nos visitan, ¿no? Pero yo siempre digo, con una consulta prenatal que tú tengas la mujer embarazada, tú puedes ahí no dejarla ir. Bueno, si se establece un esquema de manejo, puede ser hospitalario, porque a nivel privado se hace más fácil. Hospitalario, que tengo la mujer embarazada, tiene 25 semanas, 12, 14. Yo sé que puedo identificar factores de riesgo en ella. Bueno, vamos a circular en el hospital diferentes especialidades, diferentes niveles de atención y que esa mujer pueda ya salir con un factor de riesgo identificado y que pueda haber el seguimiento. Hay una política del Estado de hacer lo que llamamos antes se conocían como las promotoras sociales que estaban en los pueblos. Pues hay un programa establecido en este sentido. Generalmente es un punto de atención donde tú puedes identificar y hasta llegar a controlar ciertas de estas patologías que contribuyen con la muerte materna. Tú vas a identificar pacientes que tienen un riesgo de que se te pueden complicar en el parto y en el posparto. Vas a identificar pacientes que tienen un riesgo de que la presión pueda ser un factor de riesgo más adelante en el embarazo. Y vas a identificar un paciente que posiblemente tenga la posibilidad de un parto prematuro más adelante en el embarazo. ¿Qué es lo bueno en esto, Jessica? Que es lo que yo digo, ¿por dónde que tenemos que caminar? Bueno, en el parto prematuro se ha establecido muchos esquemas si no de prevención, por lo menos de pronóstico. Una tecnología, una técnica aplicada es que se ha llevado y ha ido demostrando que sí, que es bueno, es porque como la mayoría de las mujeres que llevan, y ahí es que está el problema, porque yo digo que siguen naciendo prematuros, el 75% de las mujeres que nacen o que llevan a tener un parto prematuro, la mayoría son asintomáticas. O sea, como son asintomáticas, usted no la identifica, aunque puedan tener algunas de ellas factores de riesgo, pero son asintomáticas. Entonces, una de las tecnologías nuevas es la medición del cuello uterino temprano en el embarazo. Temprano significa entre las 16 y las 22 semanas, tú medir el cuello uterino, puedes tener un factor de identificación que esa mujer pueda tener entre un 35 hasta un 42% de la posibilidad de tener un prematuro antes de las 37 semanas. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si tú identificas o sospechas que esa mujer, por esa longitud de ese cuello que está muy corto, pueda tener este riesgo, hay un manejo preventivo. Y es un medicamento que se utiliza y que está en el mercado, que la mujer lo puede utilizar y que va a hacer que ella se pueda reducir ese 40% posiblemente de reducción de que se produzca ese parto prematuro. Entonces, si tú haces esa política de identificación, ya estás haciendo una política de prevención, que no es lo mismo que manejar ese prematuro cuando nace. Igualmente en la hipertensión. Se ha identificado que los factores de riesgo identificados temprano en el embarazo, con algunas medidas clínicas de medir, por ejemplo, flujos de la uterina, que es la arteria que nutre el útero, puede medir sustancias en sangre en esa mujer, tú la clasificas y dices, esta mujer tiene un mayor riesgo de tener una hipertensión. No ahora, porque ahora la veo bien, pero sí lo va a hacer más adelante. Hay un manejo medicamentoso que tú puedes implementar para reducir hasta en un 35% que esa mujer tenga esa posibilidad de una hipertensión. Entonces, ¿dónde es que yo diría? En la prevención. ¿Dónde tú lo vas a hacer? En la consulta prenatal. Entonces, la consulta prenatal, yo siento que debe de ser el target, el punto de atención, porque ya sabemos que después que se nos presentan las enfermedades y la patología, nos resultan difícil controlarlas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque se siguen muriendo y siguen naciendo prematuros. Entonces, es una representación. Vamos a irnos más hacia abajo en el embarazo y vamos a tratar de que esto pueda. Entonces, si se aplica en ese momento,
yo entiendo que podríamos estar incidiendo en un factor importante. Tú me dirás, bueno, doctor, pero no se hace. Yo creo que se hace, pero no se hace con el énfasis que debería ser necesario. ¿Por qué? Porque todo este tipo de política necesita recursos. Entonces, si los recursos tal vez no están dirigidos ni disponibles para eso, sino que están dirigidos para manejo ya de la patología de la mujer embarazada, pues indudablemente que seguiremos tratando mujeres ya complicadas y los recursos van hacia ese lado. Nadie quiere que una mujer llegue al hospital y no tenga un medicamento necesario para evitar que se muera. A veces medicamentos de alto costo, para evitar que se muera ella o que se muera el niño, el bebé. Pero tú implementar recursos para identificarla tempranamente en el embarazo, en el primer o segundo trimestre, necesita toda una política de estrategia y yo diría que hasta menos costoso. ¿Se están haciendo muchas campañas preventivas, doctor, o usted entiende que se debe de hacer más? ¿Y qué rol deben de asumir las autoridades en este caso? Buena observación que tú haces, Jessica, porque fíjate lo que yo diría de las campañas. ¿Cuántas campañas no se hizo para vacunarnos? ¿Cuántos recursos no se gastó para hacer la campaña para vacunarnos? Entonces, yo tomo esto de referencia porque vemos y cuánto conseguimos que realmente se vacunara. Y esos mismos pasos, o sea, tú puedes implementar una campaña para que las mujeres entiendan que es importante ir al médico, que es importante usted tener pendiente los síntomas que la pueden llevar a una hipertensión, a un edema en el embarazo, a una hipertensión, a dolores de cabeza. O sea, hay síntomas que la mujer puede tener pendiente. Eso es una campaña. Pero yo creo que de la campaña, el recurso que se va en medios de difusiones electrónicos, no es lo mismo el recurso que tú vas a implementar en tal vez aumentar ese número de personal que tú necesitas para que visite a esa mujer en la casa y la pueda dar seguimiento, o que el médico que está en una consulta prenatal en un hospital no puede en una mañana tú querer que te vea 25 o 30 pacientes. Él lo ve, posiblemente no lo atiende como debe ser, pero de que lo ve. Entonces tú tendrías que decir, bueno, si yo voy a atender este número de pacientes en una consulta prenatal, bastante importante, no lo puedo hacer con 3 médicos, yo no puedo sobrecargar el médico. Vamos a hacerlo con 5 médicos o con 6 médicos, donde cada uno tenga una distribución de pacientes adecuada y que pueda brindar un servicio adecuado a un número limitado de pacientes. Y eso pasa en nuestros hospitales, lo sabemos, ¿no? Entonces, pero eso necesita recursos, tienes que buscar más personal, ¿no? Y parece que ahí pues no es lo mismo esto que las campañas por radio y televisión, donde la gente lo ve, pero no hay la respuesta esperada. Yo no la veo porque para verla tendría que decir que debería haber existir por esa campaña una reducción de muerte materna y de muerte neonatal, claro que sí, si fueran efectivas. Exacto. Pueden llevar una orientación, pero no es, bueno, es que es logístico, no es lo que está dando el resultado. No sé qué te parece a ti, pero yo lo veo así. Claro, no, excelente punto, doctor. En cuanto a las mujeres que tienen ese deseo de ser madres, ¿cuál sería el mejor consejo de usted para ellas? La que tiene el deseo de ser madre. Claro, porque a veces... Lo más importante para una mujer que va a ser madre es que conozca primero de qué ella puede sufrir y qué es lo que ella tiene. Si ella es una mujer sana o no. Entonces, tiene de ir a lo que se llama las consultas preconcepcionales al médico, ¿no? O sea, si una mujer quiere embarazarse, debe de tratar siempre de tener una consulta con su médico y plantearle la necesidad que quiere de buscar un embarazo. Te digo esto porque, por ejemplo, tomando de referencia, los niños que desarrollan anomalías de su formación de la columna, ¿verdad?, que es la espalda, hay ciertas anomalías que se producen nada más por el déficit de una sustancia, que es el ácido fólico. Y estas anomalías se producen porque puede ser que esa mujer se embarazó y tenía un déficit de ácido fólico. Entonces, si usted va a su médico, el médico sabe que usted tiene eso, posiblemente ese médico va a entender y le va a decir, mira, uno de los elementos y las sustancias que tú tienes que ingerir es el ácido fólico, porque con esto vamos a reducir prácticamente de una manera importante que tu bebé desarrolle un problema de la columna, del tubo neural, como se llama, para emplear un nombre médico. Entonces, indudablemente que la mujer tiene que ir y saber si ella es cardiópata. O sea, una cardiópata no debería de embarazarse tan fácilmente dependiendo de su lesión que tenga en el corazón.
a veces no es aceptable. O si tiene una enfermedad inmunológica importante. O sea, la mujer para embarazarse primero debe de conocer y después salir a buscar el embarazo porque el médico le dé carta abierta para esto. Claro que Pienso sí. que mi recomendación es que vaya a su ginecólogo y se oriente antes de. Así es. Doctor, próximamente República Dominicana será sede del Congreso, 10º Congreso Mundial de Medicina Perinatal. ¿En qué fecha se estará realizando? ¿Cuáles serán los temas que se van a debatir en ese congreso? Eso sí es importante, el Congreso de Medicina Perinatal, nosotros estamos trabajando de manera constante y enérgica en que el médico pueda asistir a este congreso que nosotros estamos organizando como país local. La Sociedad Mundial de Medicina Perinatal realiza sus congresos generalmente en Europa y cada 2 años los realiza en los países que no son europeos, países de Sudamérica, para nosotros como isla, como país, haber conseguido realizar este 10º Congreso de Medicina Perinatal para países que están en vías de desarrollo, ha sido un logro de hace 3 años que veníamos en esto. Esto no es una conquista reciente, o sea, fue una conquista de hace 3 años donde nosotros aportamos a esta sociedad mundial la capacidad que tenemos de hacer un congreso de este tipo y que el país tiene la posibilidad, tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista logístico, pues, porque se va a desarrollar en el área de Punta Cana y sabemos que el aeropuerto de Punta Cana tiene grandes interconexiones a nivel de países del mundo, y desde el punto de vista de preparación y desde el punto de vista hasta turístico. Claro, nosotros esperamos, o sea, ya tenemos casi unos 200 profesores que vienen de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, y esos profesores que vienen a denotar sus conocimientos son turistas, por eso digo, también hasta turístico, porque es un turismo en salud, porque son profesores que vienen, profesores que han hablado mucho sobre la hemorragia obstétrica, sobre la hipertensión, pediatras, porque vienen pediatras en el top del tratamiento del niño recién nacido y política de implementación. Yo pienso que es un buen momento para que el médico dominicano, que tenemos ya una gran cantidad de ellos que están interesados en estar ahí, puedan intercambiar ideas con esto. Y hasta son congresos que tienen una particularidad interesante. Aparte de intercambiar ideas, tú intercambias proyectos. De ahí salen a veces proyectos de colaboración entre esos países y nuestro país, o países de Sudamérica o de Latinoamérica. O sea, porque tú entras en conexiones con personas que dirigen instituciones. Por ejemplo, el doctor Figueres, que es uno de los, él junto con el doctor Gratacós, que son los que dirigen el Hospital Clínico de Barcelona, de donde salen múltiples investigaciones, donde hay médicos de aquí que se han ido a formar allá, pues puede estar presente. Entonces tú puedes establecer una conexión y un enlace. O nuestros profesores del CLAP, del Centro Latinoamericano de Medicina Perinatal, que pertenece a los OPS, van a estar aquí. Entonces tú puedes establecer un intercambio. No digamos de profesores que pertenecen en Italia, como viene un profesor de Italia, en Turquía, el presidente actual de la Sociedad de Turquía, y tienen grandes denotaciones de avances en mucha tecnología. Yo pienso que aparte de ser un congreso médico, científico, de renovación académica y actualización, es un congreso de intercambio también de conocimientos de nosotros con otros países. Entonces, para el médico yo le veo un gran potencial que pueda estar presente. Lo vemos así, y que quisiéramos que el médico dominicano, tanto los tetras como el neonatólogos, lo vea así. Entonces, del 1 al 5 de junio, en el centro, lo vamos a realizar en el Centro de Convenciones de Punta Cana, donde van a estar estos grandes profesores. Nosotros vamos a tener conferencias del doctor Keipo Nicolaides, que es el que más ha hablado sobre el manejo de la hipertensión del embarazo. Claro, él está en Inglaterra, ¿te entiendes? Entonces, oírlo, poder preguntarle, poder cuestionarle, poder nosotros tener nuestras inquietudes ante la persona que tú puedas hacerla, yo creo que es importante para nosotros como país. Me parece, y no es porque lo esté organizando, que será algo único, y único en dos sentidos: único desde el punto de vista científico y médico, y único porque no creo que se repetirá de nuevo y será muy difícil, porque nos costó mucho durante 3 años convencer a esto. Competimos con otros países, porque no lo voy a negar, o sea, habían países como Panamá, como Brasil, que realmente estaban interesados en desarrollar esto, el mismo Chile, y nosotros realmente como islita convencimos a esta directiva
de que nosotros podíamos. O sea, que es un privilegio. Claro, eso ha resultado muy laborioso, y es lo que hace a uno sentirse orgulloso de lo que uno ha conseguido para el país y para el médico dominicano. ¿De cuánto es la capacidad de personas que pueden participar? Nosotros ahora mismo ya tenemos unos 900, vamos llegando a los 1000 y verdaderamente esperamos que sean 1500 personas que estén presentes en esta actividad. Excelente. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes, quien desee participar? Bien, estamos haciéndolo con tu enlace, que es el agente operador, que está en el 809-565-3500, y hay una página web que está en este afiche, en esta página web. Yo no tengo lente, tú se la puedes leer, que es esta. www.worldperinatal.org/Congress 2022. Esa página, usted puede perfectamente entrar, está toda la información. Es interesante, nosotros en esa página tenemos colocada un mensaje de salutación, tenemos colocada un mensaje de nuestro ministro de Salud, dándole la bienvenida a estos profesores. Esperamos colocar un mensaje de otros ministros que no hemos podido, pero que realmente como importancia para el extranjero. Un mensaje del ministro del Turismo y hasta del propio presidente, pero realmente nuestro ministro de Salud, el doctor, nos ha apoyado bastante desde hace un año hacia acá y está ahí. No lo vemos nosotros solamente, sino que la ven todo el mundo, todo el que entra de diferentes países ve el mensaje de nuestro ministro, o sea que, y ahí iremos colgando. Hay un video excelente de promoción de nuestro país, bellísimo, que yo creo que es el que más encanta. Oh, excelente. Porque hay que verlo en sus dos vertientes, como yo dije, su vertiente médica y su vertiente turística. Realmente hay personas que nunca han venido por aquí, ni siquiera. O sea, ayer mismo tenía llamada de unos médicos de Uruguay que dijeron Punta Cana, nosotros no conocemos eso. Eran como 15 médicos que estaban haciendo un grupo para venir. Y yo, qué bueno, arranquen. O sea, y Uruguay está lejos, son un viaje de más de 8 horas. Así es. Bueno, doctor, le damos las gracias por el abordaje de este tema muy interesante y que debe de estar siempre en el ojo. O sea, hay que darle un seguimiento. Así que si desea saber mucho más de este tema y otros relacionados, lo invitamos a participar de este congreso. Muchas gracias, doctor. Así es. Gracias, Jessica. Gracias por la invitación.